Y te voy a pedir que abras tu Biblia, por favor, en 2 Timoteo, capítulo 2, 2 Timoteo 2. Y no es específicamente sobre paternidad, que es lo que me toca comentar aquí, pero sí lo es. Algo que vas a tener que asimilar en tu vida como padre o madre es que no das el ancho y no lo haces perfectamente. Y que Dios es el Dios de toda gracia. Y Dios quiere hacer maravillas, quiere darse a conocer, quiere usar la humanidad para darse a conocer a la humanidad. O sea, no le tenemos que convencer para que nos ayude, no le tenemos que convencer para que nos escuche. Y en Cristo Jesús tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos 5:2. Pero entonces Pablo escribe aquí a Timoteo, verdadero hijo en la fe, y le da unos consejos, y esto es su carta de despedida. Piensa que lo más probable es que él no vuelva a ver a Timoteo, pero aún así le da instrucciones y procura venir a verme antes de invierno, porque en el invierno ya no hay barcos. El traslado para Timoteo es más peligroso, más largo y todo. Entonces, y trae mi capa que dejé en Troas, porque en invierno voy a tener frío aquí en la celda. Entonces, es muy, te rasca y te desgarra un poco leyendo esto muy directo, muy íntimo entre Pablo y Timoteo, y pensando en Timoteo. Y Pablo hace referencias de cosas que Timoteo bien sabe. Entonces, como padre a un hijo, Timoteo le habla. Y yo, como padre, desde hace unos más de 30 años, tomé esta parte para ser mi guía de paternidad. Y dices, oye, pero qué recio. El mundo es recio. El mundo no perdona, el mundo ataca, el mundo desafía, el mundo no te echa la mano, y si te echa la mano es para jalarte, hacerte caer. O sea, dices, ay, qué negativo. Así es, voltéate a ver cómo es. Entonces digo, y al ver la primera, una niña, esta tiene que ser una mujer que pueda vivir en este mundo como está y ser usada por Dios como el mundo es. Entonces, ¿quién va a cambiar, el mundo o ella? ¿Quién va a cambiar, el mundo o yo? Entonces, vamos a dar lectura. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí hay todo un sermón sin seguir más, porque es aparentemente una contradicción, porque dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Pero checa, muchas veces y muchos de nosotros tenemos el concepto de que la gracia no requiere esfuerzo, que no hay perdón. Y sabes que lo voy a poner en no molestar, es una buena idea si tú traes ahí. Pero porque yo podría estar, me dieron un café, yo puedo estar aquí hasta las 11 y no paro. Entonces, y si empiezo a hablar muy rápido, háganme señas. Ok, entonces esforzarme en la gracia, ¿cómo? Pues la gracia es como estar en una hamaca y dejar que el viento mueva la hamaca, ni tú te mueves y todo. Eso realmente no es la gracia. Gracia es capacidad de parte de Dios, o sea, el favor de Dios, favor inmerecido. Entonces, con el favor de Dios haces esto, y principalmente para nosotros como cristianos, en esta gracia en la cual estamos firmes, como Pablo dice a los romanos, es acceso, es poder acercarme a Dios sin reproche, sin castigo, sin rechazo. Entonces, poder acercarme a Dios con confianza y decir con confianza a Dios lo que necesito, lo que siento, lo que veo, lo que pienso, recibir corrección, recibir consolación, todo eso. O sea, la confianza de hacerlo. Entonces, eso es el favor de Dios.
Pero otra vez el favor de Dios es para acercarme a Él y echar mano de vida eterna. Entonces otra vez, o sea, yo no soy pasivo. La gracia no es una condición de pasividad, sino de favor y acceso y ayuda. Ok, entonces viéndolo así, esfuérzate en la gracia, es esto. Quiere decir que yo voy a poder, por Dios, voy a poder hacer todo lo que tengo que hacer. Eso es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios yo tengo que acercarme a Él y ahora puedo acercarme a Dios. Por la gracia de Dios necesito que Él me supla lo que necesito. Entonces con toda súplica y petición puedo acercarme a Dios y puedo recibir y soy acepto en el amado. O sea, todo lo que nos viene por la gracia de Dios, pero yo no soy pasivo, soy activo en esta relación, aunque Él es el iniciador. Entonces tenemos que cambiar a veces nuestro concepto de que si Dios es el iniciador, yo soy simplemente el receptor en esta relación. Pero nosotros cantaremos por la eternidad, el Cordero es digno de recibir toda honra y gloria, alabanza y todo. Bueno, ¿de quién lo recibe? De nosotros. Entonces sí somos activos en esta relación de gracia. Pero eso es, a resumidas palabras, versículo 1. Tú pues, en conclusión a todo lo que ha venido diciendo, en otras palabras, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, vamos a transferir esto a paternidad. Yo puedo hacer, por el favor de Dios, yo puedo hacer todo lo que tengo que hacer como padre. Y dices, oh no, qué gacho, porque no lo he hecho. Puedes, debes hacer todo lo que tienes que hacer. Y tienes el favor de Dios para poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, pero igual, por eso no te agüites. Y cuando la riegas, y cuando pierdes los estribos, y cuando se te olvida algo, y cuando te descuadras, pues cuádrate en el favor de Dios. Y haz lo que tienes que hacer, que a veces vas a tener que pedir perdón. Aun cuando tu hijo estuvo mal y tú le tienes que pedir perdón porque también ya te embarraste y se pelearon y gritaste. O sea, ya estás. De haber sabido, adopta un gato. También es complicado. Y fíjate que Dios no va a exhibir su favor entre tú y tu gato, a la medida que va a exhibir su favor entre tú y tus hijos. Porque son pecadores y eres pecador. Y Dios exhibe su gracia entre pecadores. Cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? La gracia sobreabundó. Vas a poder hacer esto. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos de menos de 12 años de edad? ¿En qué momento te diste cuenta que esto va a ser complicado? ¿Cuántos tienen hijos entre 12 y 19? Ya tienes maestría. Esto está complicado. Desde muy chiquitos empezaste a darte cuenta que hay una genética aquí. Ya no puedes culpar a nadie. O sea, ahí viene la factura. Eso. Y por si no, están los abuelos diciendo, ¿ya ves? Entonces dices, pero fíjate, el favor de Dios es para que tú y yo podamos decir, todo lo que necesito, Dios lo tiene. Y necesito sabiduría. Si a alguno le falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Lee un libro. Sí, bien. Hay gente, pero esa gente que escribió el libro hizo algo. Pidió sabiduría a Dios. Y ya lo pudieron escribir bien y te explica y te pone ejemplos. Pero realmente si a alguno le falta sabiduría, no tienes tiempo para leer todo un libro. Tienes que ver esto hoy con tus hijos. Pida sabiduría a Dios que da a todos abundantemente y sin reproche. Eso es el tipo de dar a un pecador que yo necesito. Abundantemente, toda la ayuda que necesito, saber qué hacer y cómo hacerlo. Y sin reproche. No, en ese momento no necesito que Dios me diga, tonto, ya lo sé.
Y Dios no pierde tiempo regañándome. Me da la sabiduría que necesito. Ok, versículo 2. Esa es la instrucción específica. El otro es el puente entre capítulo 1 y capítulo 2. Y es una estructura aquí. Y nos revela varias cosas. Nos muestra el estilo de enseñar de Pablo. Nos muestra la forma en que Pablo le explicaba las cosas a Timoteo. Y es interesante porque a los filipenses, en Filipenses 2, les dice: espero poder enviar a Timoteo, porque no tengo otro como él. Eso es un halago muy grande. No tengo otro como él que tan sinceramente se preocupe por ustedes. Todos buscan lo suyo. Y me imagino a Tito. Sí, Tito, pues te quiero harto también y eres también mi verdadero hijo en la fe, pero no tengo otro como Timoteo. Y ustedes saben cuánto vale. Y como hijo, como padre, con su padre, ha trabajado conmigo en el Evangelio. Como hijo con su padre. Ahora, aquí viene acompañándome Bruno y su hijo Isaac. Bruno tiene un taller mecánico en Cuernavaca y su hijo Isaac ya está aprendiendo todo el oficio que su papá sabe. Pero otra cosa que estoy viendo en Isaac es, estamos ahí domingo, está el auditorio de Semilla y veo Isaac ya está recogiendo papelitos, Isaac ya está enderezando sillas, Isaac está dándose cuenta que alguien no encuentra dónde sentarse. O sea, todo eso se transmite. ¿Okay? Y Pablo dice: ustedes saben que Timoteo ha trabajado conmigo en el Evangelio. Entonces, regresando, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces ya pone sus ejemplos, pero nos detenemos aquí también. Lo que has oído de mí, y podemos agregar otra capa a eso, que Pablo lo que dice a los corintios, dice: yo también lo que recibí del Señor se lo enseñé a ustedes, que Jesús tomó pan y así, 1 Corintios 11. Entonces, lo que Pablo recibió del Señor lo enseñó ante muchos testigos a Timoteo. Y ahora, Timoteo, tú enseña esto, encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero mínimo vemos aquí 4 etapas, 4 pasos: Pablo, Timoteo, hombres fieles y los otros. Entonces digo, como padre, ahora leámoslo así también: lo que has oído de mí, como si mi padre me dijera, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Todos sabíamos cómo mi papá hacía las cosas, sus chistes, sus regaños, sus ondas muy peculiares de él. Todos lo sabíamos, y los amigos de la familia y primos, todos sabíamos de esas cosas. Hay muchos testigos. Y luego mi papá era maestro. Entonces en la escuela, ¿tu papá es el señor Foot? Pues sí. ¿Qué otro apellido voy a tener, no? Entonces, ¿tu papá es el señor Foot? Eres igual a él. Y yo así. No sé si eso me guste o no, pero bueno, eres igual a él. Y lo chistoso es que él nos adoptó cuando se casó con mi mamá. ¿Cómo soy igual a él? Porque trabajé junto con él en la granja, tuve que aprender a hacer las cosas en la casa como a él le gustaban, usar cubierto, él nos enseñó. Vivió unos años en Inglaterra como maestro de intercambio y nos decía, eso es lo peculiar de mi jefe, es que algún día pueden tener invitación y van a cenar con la reina de Inglaterra. Y yo, ¿y si no quiero ir? Puedo agarrar el tenedor así, como, o sea, agárralo así, tómalo así, come así, pasa tu comida, luego bebe el agua, o sea, un montón de cosas. Y yo así de 7 años, así.
Y en los caminos de Dios, entonces estoy sentado junto a Mike McIntosh y el gobernador de Chiapas, traduciendo entre ellos. Dios sabe. Y hasta la fecha, en el secador de ropa, está el filtro, ¿no?, de pelusa. Y mi papá siempre decía, checa esto cada que lo usas. Y yo, o sea, muy lindo muchacho, ¿verdad? Y así. Y un día, Dios ya tratando conmigo, yo como cristiano ya, y Dios diciendo, ¿el qué te debe? ¿Quién lo compró? O sea, Él te lo está prestando. No es suyo. ¿Qué haces con algo prestado? Lo cuidas. Dando la pelusa, así. Y ya más entendido, digo, trabaja mejor y gasta menos energía y saca mejor la ropa si limpias el filtro. Tonto. O sea, no era exigente, no era raro, no era fuera de serie lo que decía mi papá, era sentido común, era prudencia. Y bueno, lo que has oído de mí ante muchos testigos, y odiaba eso, que compañeros de escuela conocían a mi papá y nos comparaban. Y ya no lo tengo. Si lo conocieran hoy, si hubiera vivido, me daría gusto poderles presentar a mi papá. Así es. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, pero yo como padre dijo, esto lo voy a encargar a mis hijas, de modo que ellas puedan ser idóneas para enseñar también a otros, que en su momento va a ser sus hijos y o mis yernos, y también sus amigos, y también, o sea, una hija, esposa de pastor, o sea, ok. Entonces, ¿qué es lo que he oído? Y todos saben que lo escuché. Por eso cuando hacemos un casamiento, no los llevamos así en un cubículo y nomás así el pastor y ustedes y así. No, todo el mundo sabe que digo, yo te doy este anillo como así, fidelidad y así, o sea, hay muchos testigos de que tú prometiste y que tú estabas en coma, pero todos supimos que pudiste mover la boca y sí dijiste. Entonces, y lo grabaron y lo filmaron y te lo pasamos, pero para que tú sepas, tú prometiste amarla. Ok, entonces, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y cuando Franklin Graham, él se apartó del Señor, el muchacho, un tiempo y se metió de lleno con el enemigo. Y cuando él regresó al Señor, ya predicando y todo eso, pues como el heredero de Billy Graham y todo, lo entrevistan en un programa de radio y dicen, bueno, como dicen, ¿no? Hijos de pastores siempre los peores. Y él, jajaja, muy chistoso. Y dicen, y muchas veces los hijos de pastores sienten presión, sienten que en casa es otra cosa que en la iglesia. Y dice, momento, mi mamá y mi papá en casa toda mi vida fueron y son exactamente lo que ustedes creen, lo que ustedes ven. Su forma de ser entre ellos, su relación con Dios, su honestidad, o sea, todo. Yo simplemente me quise tirar al pecado. No fue por un mal ejemplo o algo incongruente. Quiero que esto quede claro. Y creo que eso tiene que ver con la duración hasta después de morir del ministerio de Billy Graham, que no tiene cosas que no soportan la luz del día. Entonces, otra vez, ese aspecto de muchos testigos, de poder que mis hijos me vean cuando hay visita,
como me ven cuando no hay nadie más en la casa, y mis humores, mi forma de hablarles y todo. Consistencia sí es importante, pero otra vez, lo que Pablo estaba encargando a Timoteo, que Timoteo encargara, era centralmente, o sea, lo más central era el Evangelio, pero con todas las implicaciones de arrepentimiento, un entendimiento renovado, una vida transformada, el temor de Dios, confianza en Dios, rebosando el amor de Dios, aceptos en el amado. Pablo es evidente que es un amor que se sabe, es un hombre que se sabe muy amado por Dios, es evidente en su trato, hasta en su angustia, cuando están metidos en herejías. Bien, vamos a versículo 3, ya son sus ejemplos que Pablo da. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ya cuando aplicamos eso en paternidad empieza a ser grueso. Y cuando una de mis hijas, que después llegó a ser esposa de pastor y pastorearon 10 años en un lugar complicado, y un día nos subimos después de la reunión. Ahora me río porque digo, y yo sentía que era difícil. Quiero volver al pasado, escucharme hablar y darme una cachetada. Cállate, Jaime. No sabes lo que estás diciendo, pero ella tendría 8 años. Y nos subimos al coche y me estoy quejando de algo que sí estuvo muy fuera de lugar, una actitud de alguien fea, chismes y cosas, y sacudiendo a otros y contaminando, y yo así. Y digo, híjole, no me entra esto, no me cabe esto, y así vamos manejando, así ya quiero ir a mi casa. Y mi hija dice, y no como para atraparme o jalarme los pies o algo así, dice, papá, ¿te gusta ser pastor? Y mi esposa hasta bajó el vidrio porque se sintió calor dentro del coche. Y voy manejando como una cuadra en el tráfico y todo, y digo, la verdad sí, me gusta ser pastor. Me rechoca la gente difícil. Y le digo, ¿verdad que tus amigas se llevan bien la mayor parte del tiempo, verdad? ¿Y qué tal cuando se ponen de mala onda contigo? ¿Cómo sientes? No, pues sí. Digo, pues ese es uno de esos días, es uno de esos momentos. Pero no es tu problema. Tú no tienes que escucharme hablar así sin decirte lo demás, que lo voy a llevar a Dios y Él me va a dar consejo y me va a mover de aquí para allá y vamos a salir adelante, ¿de acuerdo? Ya, llegamos a casa, hicimos otras cosas. Pero sufre penalidades con tus hijos, como buen soldado. Y parte de eso es como necesitan ver las realidades de la vida cristiana, que hay persecución, que hay tentación, que hay gente que no entiende, que hay frustración, que hay momentos o tramos largos de oscuridad y no ves la forma. Y estás caminando agarrado nomás del Señor, pero no ves. Y necesitan saber que eso sucede y puede suceder mucho. Necesitan ver cómo enfrentan. Cuando perdimos, estábamos en calidad de misioneros en México y perdimos todo nuestro apoyo económico, todo. Y Dios nos dijo, y la condición era, les apoyamos, pero ya se van de Tehuacán, o si se quedan, ya la iglesia en Tehuacán asume responsabilidad, pues la iglesita. O sea, la iglesia si duplicaba su asistencia, por fin, como ustedes aquí en medio, si duplicaba su asistencia, digo, ok. Y Dios me dijo, quédate y ve. Querías caminar por fe, vamos. No vas solo, sígueme. Y fue una maravilla eso. La iglesia dice, no, queremos que se queden
Dios está haciendo grandes cosas con 50 adultos. Dios está haciendo grandes cosas. Nunca llegamos a 100 adultos en 20 años. Nunca. Y Dios abrió puertas que nunca ha abierto a nadie en Tehuacán en toda su historia. Vimos literal maravillas, no al grado del Mar Rojo abrir delante de nosotros, pero no hay un Mar Rojo en Tehuacán. Falta de utilería en el teatro. Entonces, pero vimos cosas que digo, eso no se consigue con carisma o personalidad o conexiones o palancas, no se consigue. Esto vino de arriba y Dios dice, te lo encargo. Yo siempre pensando, pero ha de ser algún defecto de que esta iglesia no crece. El defecto ha de ser mío. Entonces, ¿y qué haces cuando tus hijos están viviendo las consecuencias de tu obediencia? Y estábamos con frijoles y nopales. Y la familia de mi futuro yerno, y no era para hacer barbitas, sino simple compasión, ellos vendían tortillas de mano, entonces nos traían tortillas. Entonces frijoles, nopales y tortillas de mano. Muy sano, pero no muy alegre. Y una que trabajaba en el centro de salud dice, ustedes califican y nos regalan sobres de leche en polvo. Ustedes califican para recibir eso por sus ingresos. Dije, ok. Va a llegar una trabajadora social. Fue duro. Y durante año y medio nadie se enfermó. No se descompuso el coche. No se desgastó la ropa. O sea, vimos la mano de Dios de una forma sobrenatural. Y fue cuando yo estaba subiéndome a un autobús para venir a Semilla de Mostaza los jueves en el Prestige. A veces Dios estaba haciendo grandes cosas, me estaba permitiendo ver su mano de tantas formas. Y mis hijas viendo eso, viendo que esto sucede, y mamá y papá se ponen de rodillas, mamá y papá ponen los ojos en Jesús, mamá y papá se sienten irritables y van a la cruz. Entonces es muy importante esa parte. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y a veces no queremos que sepan todo. Pues claro, no tienes que decir, pero necesitan saber que la vida cristiana es magnífica, es fabulosa y es dura y cuesta. Pero necesitan ver y comprobar que de por sí va a costar todo lo que tiene ser cristiano o no ser cristiano. Vas a perder toda tu vida. Y necesitan verlo así y ver el gozo de una larga, prolongada obediencia durante tu vida. Necesitan ver que esto vale. Ok, entonces, versículo 4. ¿Ya tuviste suficiente? Ya tienes para ir a decir, pero realmente ve lo espléndido de eso. Ve la gran, enorme, amplísima oportunidad de exhibir el favor de Dios. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La oportunidad que todo esto represente, la dureza, las dificultades, tu propia deficiencia en todos los aspectos, representan cuántas oportunidades para exhibir lo espléndido que es Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, ninguno que milita se enreda. Como protocolos militares y de combate, por eso tienen el corte militar, para que no te agarren la greña y te degollen. O sea, hay razones por todo lo que hacen. Por eso la bota de un soldado tiene casco de acero, por eso su antibalas, por eso, todo, hay razones. No es para impresionarte, es para poder sobrevivir. Entonces necesitan ver que papá y mamá se ponen la armadura. Si tú estuvieras
integrado como reportero y fueras a Afganistán con tropas allá que están combinados entre, por decir, canadienses, australianos, ingleses, americanos y afganos. Están con todo eso todo el tiempo. Se quitan el casco para sentarse a comer y desabrochan su antibalas, pero están en combate 24 horas al día. Entonces, ninguno que milita se enreda. ¿Qué es lo que dice en Hebreos 12? Tú dices, pues dice mucho. Ok, pues vamos a ser específico. Dice, puestos los ojos en Jesús, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Que después de haber expiado el pecado por completo, se ha sentado a la diestra de Dios. Puesto tus ojos en eso. Entonces, aguanten vara, dice, porque no han resistido hasta derramar sangre luchando contra el pecado. Él sí. Tu Getsemaní nunca ha sido tan duro, porque Jesús ya estuvo antes. Y aún cargando tu cruz, tú sabes lo que hay al final de eso, porque Él ya. Entonces, puestos los ojos en Jesús y viendo dónde llegó a estar, y corre así con paciencia. Pero entonces empieza a decir más. Dice, y también despójate de toda carga, o sea, lo que no te ayuda y hasta te atrasa, te cambia el peso, empieza a doler una rodilla más y todo. No necesitas eso. Y el pecado que asedia, que es lo que enreda los pies, quita eso. Y necesitan tus hijos verte así, que no te enredas, que no, o sea, vas con los ojos puestos en Jesús y sabes que esto va para largo, no vives al día, no vas de una crisis a otra, y sabes por qué estás todavía en el mundo. Entonces, si lo haces así, estás enseñándoles cómo es esto. Porque tú no quieres después ver, cuando ellos ya son adultos y lo tienen que hacer, que no saben orar, que no saben escuchar a Dios, que no saben qué hacer en una crisis, cuando van a un consultorio y les dan diagnosis muy negativo, muy mala noticia. Cuando pierden un bebé y están, ¿qué hago? Que ya sepan, que ya lo vengan haciendo antes que salgan de debajo de tu techo. O sea, y no lo vas a poder imponer. Se aprende. Y hoy, cada vez que voy a poner el secador de ropa, nadie me está mirando, no estoy poniendo un ejemplo para que mis hijos vean que yo sí checo el filtro de pelusa. Lo checo porque ahora es mi secador y lo quiero cuidar. Ni modo, tengo que asumir. Pero es eso. Y qué chistoso, cuando mi hija se casó y fue a vivir en Tehuacán, ya como esposa de pastor, y ahí están, y de repente, como no la habían visto como 2 años, ella hablando, ya más madura, ella diría algo y todos, es Jaime. O sea, y ni nos parecemos tanto, pero hay algo en la mirada y sentían láser o no sé qué, que así, es Jaime hablando. Y yo lo veo en cada una de mis hijas. Hay maneras y gestos, formas de hablar, parte es genético y parte es de miles de conversaciones en el coche y alrededor de la mesa. Y no hay sustituto y no hay atajos para eso. Es orgánico y se transmite de piel a piel. O sea, no hay sustituto. Y no es algo que tú puedes encargar ni a escuela dominical, ni a otra escuela, o sea, es de piel a piel eso. Ok, entonces, ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida,
a fin de agradar a aquel que lo tomó por su lado. Y tus hijos necesitan saber que amas a Dios más que a ellas o ellos, que le amas más a Dios, que nada te va a desviar, ni ellos te van a desviar con sus visiones o con sus triunfos o con sus problemas o con sus berrinches o con su necesidad o lo que sea. Nada te va a desviar de seguir puestos los ojos en Jesús. Pero van a comprobar que por ser un hombre o una mujer que tiene los ojos puestos en Jesús y que no se enreda y se ha quitado lo que no pertenece a esta carrera y está corriendo con paciencia, que tiene la forma. Ve, hay ejemplos de cómo uno tropezó y se lastimó en una carrera olímpica y alguien se perdió la medalla para poder mejor ser humano, levantarlo y ayudarlo a terminar su carrera, y quedaron al final. Pero la historia se acuerda más de ellos que quien se llevó la medalla de oro ese día. Así es. Y hay momentos que solo tú vas a regalar a tus hijos esa foto, ese momento de saber: no, corre, déjame. Ven, te ayudo. Vamos. Es que no, o sea, desgarró ligamentos, o sea, es muy doloroso y mejor que vengan a sacarme de aquí en camilla. No, o sea, no, vamos a terminar la carrera. Hay momentos que vas a tener que hacer eso, pero no te salgas nunca, no te salgas nunca de esta carrera. No desvíes tu mirada nunca de Jesucristo. Y como que a veces es que son mis hijos. Por la gracia de Dios. Y no te desvíes de eso, porque pierdes el uno si pierdes el otro. Es muy solemne eso, pero lo mejor que les puedes enseñar, lo mejor que les puedes dar, no es una carrera de universidad, no es un enganche para comprar casa, no es buen consejo, sino que ellos vean, porque si hay un vínculo genético, que ellos vean cómo desgarrado y desgarrado del alma, cómo pones un pie frente al otro. Que ellos vean cómo es esto, que ellos vean cómo es poner los ojos en Jesús, en todo, que ellos lo vean. Y cuando todo el mundo te está aplaudiendo y eres el campeón, que ellos vean que nada te desvía la mirada de Jesús. ¿Tienes algo mejor que puedes dar a tus hijos? ¿Un mejor legato? ¿Una mejor enseñanza? Porque un día vas a tener que enseñar a tus hijos a morir, a dejar este mundo. Y que sea simplemente otro párrafo más en una larga conversación con tus hijos acerca de Jesucristo. Ok, entonces, versículo 5. Ya me cansé, Pablo, ya, cállate. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Necesitan ver eso. Necesitan ver que si tú encuentras un billete en el piso, lo primero que haces es ver a quién se le cayó. No digas, amén, gloria a Dios, su provisión, Jehová Jireh, es para mí. O sea, se le cayó a alguien y no a mí. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? O sea, cositas. Ya sabes. Bueno, esto sucedió en la vida real. Tocaron el portón, eso no pasó en mi casa. Tocaron el portón de un amigo y su hija como de 5 años, ya sabes, la terrible franqueza a los 5 años. Entonces, ¿quién? No, pues fulano,
está don Chalo, voy a ver, pues, como que vives aquí o no vives aquí, pero bueno, entonces voy a ver, o sea, no lo viste salir, o sea, no es una mansión. Entonces, pero esa es la educación. Entonces va y dice mi papá que no está. Nunca te ha sucedido, no alces la mano porque todos estamos mirando, pero dice mi papá que no está. Tienes que pasar ese filtro. Es mucho mejor porque ellos tienen que aprender a estar con esas situaciones. Mi papá no te puede recibir ahorita, puedes dejar un recado y está muy ocupado con otra cosa y lamentablemente, o sea, pero tiene 5 años, pues entonces ¿por qué le pones a contestar el portón? O sea, es eso, o sea, la forma, estás diciendo como 10 cosas a tu hijo, ¿ok? Con eso. Entonces, cuando estamos como despiertos en eso, empiezas a decir, y no lo pongas como un yugo, sino simplemente, ok, le dijiste y escuchas a tu hija decir en el portón, dice mi papá que no se encuentra, ¿ahora qué vas a hacer? Él se levantó y salió al portón riéndose. Gracias, ya métete a la casa, dile a tu mamá que te dé algo que hacer. Perdón, ya me desocupé, pásale. ¿Ya? Traga tu orgullo, te arde la cara, pero tu hija necesita recordar eso un día y decir, es mejor humillarte y caminar en la luz y ser íntegro. Sí, ya sentiste frío. El que lucha como atleta no es coronado, no gana, sino lucha legítimamente. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es importantísimo que tus hijos sepan que lo que te hace feliz no es salir a la playa de vacaciones. Eso no te va a hacer feliz, pero lo vas a disfrutar. Tu felicidad viene de arriba. Es vertical. Necesitan saber eso. Necesitan saber que tu vida no es mejor porque ya compraste otras 3 pulgadas de pantalla para ver películas en casa. Tienen que saber que tu vida no es mejor por eso, pero lo vamos a disfrutar. Tienen que saber que esperar y trabajar y esperar quizás mucho para disfrutar lo que querías vale la pena. Y estamos en una cultura instantánea. Entonces, cuando tú ya estás haciendo eso así porque el microondas no se apura, ya has perdido toda noción de lo que importa. Entonces necesitan eso, necesitan por eso trabajar contigo en cosas, en quehaceres y recordar tus manos haciendo cosas. No tienes idea de las fotos mentales que yo tengo de ver la espalda de mi papá, de aprender de mi papá cómo meter 2, son como garfios, que haces esto en una paca de alfalfa que pesa como 40 kilos y le haces la rodilla y esto, y tienes brazos de este diámetro, tienes 14 años. Dice, no uses tu espalda, usa el peso de la paca, y yo, pesa más que yo. Entonces, pum, y hacer esto, y aventarlo. Y ir encimando las pacas, pero ver como mi papá y esto, oler a mi papá, escucharlo respirar junto a mí, ir a tomar una coca en casa y esto, y verlo frustrado, o escucharlo gritar porque teníamos una cerca eléctrica, porque el ganado como que le gusta rascarse en la cerca, y se acaba la cerca, entonces nomás da como que, no, pues ya no. Pero a veces si había mucha neblina o mucho rocío y las plantas crecen, conecta con humedad y la planta y va a tierra. Entonces, y la cosa, como el foco está haciendo eso, y cuando queda apagado, fue a tierra, entonces tú empiezas aquí y yo allá, y cada quien con unas pinzas y así, y vamos igual enderezando y apretando alambre de púa y cosas en toda la vuelta, y él por acá 10 hectáreas y yo acá, y de repente encuentro y quito así la planta, ¡ah! Porque él iba agarrando aquí el alambre electrificado, no era como para matar, pero así.
Entonces él grita, sí, ya lo encontré. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ahora piensa, armábamos tiempo de oración cada primer miércoles desde hace 30 y más años. Cada primer miércoles, oración. Teníamos una semana de oración cada año. Durante años en Tehuacán, lo seguíamos haciendo en Cuernavaca. Entonces imagina el trayectorio que mis hijas tienen en su mente desde que ellas tenían 7, 8 años. Y cuando fue Torre Fuerte a Tehuacán, ahí estaba mi hija Lía, de 7 años, ayudando a tomar datos de los que tomaron decisión. Trabajando junto a nosotros en el Evangelio. Y aquí ya en Cuernavaca, estudiando, se subía a la ruta, pasando frente al fraccionamiento, se subía a la ruta y mientras esperaba junto a la caseta de policía y yo pensando, ¿soy mal papá porque le dejo ir en ruta? ¿O es lo que hay que hacer? Y ella dice, todas las veces yo esperando que pase la ruta, yo estoy orando por la persona junto a la que me voy a sentar en el camión y le voy a hablar de Jesús. Esto no tiene precio. Que tu hija de 16 años diga, eso es lo que hago, y cuando estoy ya saliendo, esperando la ruta de regreso, igual estoy orando por la persona que va a estar junto a mí en el camión. Ella entonces, mi hija más chica, que de 7 años, así tomando datos, sus coletitas, ¿qué onda con eso? Sus calcetas esas hasta acá, y su faldita, y o sea, de aquel entonces sus mangas así, puff, y así tomando datos, y luego en Cuernavaca agarra y organiza un grupo de oración durante cada servicio. De 19 años organizó eso, hasta la fecha. Oran durante cada servicio, durante la alabanza, y cambian, y otros durante el sermón, durante los 3 servicios hay gente orando. Y una vez alguien se enfermó y no llegó, y alguien tuvo un problema y no llegó, y nadie oró ese domingo, y en el segundo servicio ya estaban completos y se notó. Eso no tiene precio, que hayan aprendido. Y ahora sí, que enseñen también a otros. A señoras, mi hija, a señoras a orar por la iglesia, por los niños, por los estacionamientos, por el sermón, por los músicos, por los que llevan invitados inconversos que necesitan escuchar y que no les dé sueño, que no les dé calor, que no se distraigan y que puedan escuchar, porque ya sabes, llegas a un punto crítico y suena el celular de alguien y se sale, y es el que más necesitaba oír. Entonces, orando por eso, y así cada una de mis hijas. No, pero es que ustedes no somos. Es la gracia de Dios. Entonces igual es que hay que hacer como Jaime y Krista. No, hay que hacer lo que dice la Biblia. Y también el Dios de toda gracia, cuando hayas sufrido un poco, te va a afirmar y establecer. Va a llenar tu corazón de gozo. Porque por su gracia vas a poder hacer lo que tienes que hacer. Y dice, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces imagina para mí como papá de 3 hijas lo que es en su boda entrar así con mi hija en mi brazo y verla salir en el brazo de otro y dar su mano en su mano con mi Biblia de esta mano y dar la vuelta y a pararme frente a ellos, ayudar a colocar el lazo. Se voltean hacia la gente, yo estoy atrás y se van a empezar su vida. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios.
Ellas saben quién soy. Tienen suficientes razones en mí para decir, yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Pero por la gracia de Dios encuentran suficientes razones en Jesucristo para seguirle a Él. Eso es su gracia. Ven algo en Él más atractivo aún que en su papá. Eso lo vas a poder ver en tu momento por la gracia de Dios. Pero Pablo dice, considera lo que digo. Entonces yo no te di una fórmula, no te estoy dando garantías, pero como Pablo te doy unos ejemplos, lo que has oído de mí, de muchos testigos, lo que yo pude escuchar, lo que tengo toda mi vida como cristiano, viendo y tratando de entender a otros que van unos pasos delante de mí. Y a veces como cuando vas y está muy oscuro y hay muchos baches en el camino, agarras y sigues mejor un camión o algo y ves sus luces hacer esto y dices, hay bache, entonces esquivas eso. Entonces yo he estado viendo otros que van delante de mí y yo estoy hablando a los que están atrás. Es que tenemos que llegar. Tenemos que llegar todos. Entonces es eso. Y Pablo dice, no es la primera vez que te lo digo, Timoteo, pero ahora sí, ya no van a haber muchas veces que yo lo pueda decir. Te encargo lo que oíste de mí y tú sabes dónde, cuándo y cómo fue todo eso. Ahora encárgalo a hombres fieles que también lo puedan encargar a otros, que se transmita bien. Ahora, hay una traducción del Nuevo Testamento que lo hizo un tal Phillips hace como casi 100 años, un inglés. Y fue controversial porque fue muy moderno, pero fue realmente muy bueno. Y él, en su introducción al Evangelio de San Juan, que fue escrito décadas después de los otros 3 evangelios, ya al fin del primer siglo, él de casi 100 años, y lo está escribiendo a los cristianos que nunca vieron a Jesús. Muchos de ellos nunca han ido a Jerusalén. Para ellos el Antiguo Testamento es difícil de entender, pero son creyentes. Entonces él está hablando a cristianos de tercera y cuarta generación desde los apóstoles. Y dice, el tema y el desarrollo y el enfoque en el Evangelio es diferente porque ellos necesitan como volver a captar lo que Juan vio y la intensidad y la convicción y sabiendo lo que él sufrió por no negar lo que vio. Y por eso al final de Juan dice, el que vio estas cosas da testimonio, su testimonio es fiel, y no lo podía negar. Firmó su testimonio con sangre, como todos los apóstoles. Entonces, y es eso, es una cosa que ves con Pablo y Mateo y Pedro y Andrés y mártires todos, y la segunda generación, Timoteo y Lucas y Tito, Clemente, Policarpo, ya van segunda, tercera, cuarta generación, y Juan ya viejo está viendo hombres de 18, 20, 22 años asumiendo responsabilidad y ya llegando a ser papás y ya también predicando el Evangelio. Y entonces es esto, estoy pasando la estafa no a los que siguen, sino a estos. Yo nací en Cristo en un avivamiento. Era muy fácil predicar el Evangelio, era algo literal en el aire, que si tú decías a alguien, ¿cómo estás? Decían, mal, no tengo paz. Pues déjame decirte, ya no es así. Pero tú y yo tenemos que seguir educando, criando nuestros hijos, trabajando, cumpliendo, subiendo y bajando. Tenemos que hacer todo y no tienes que perder de vista lo que viste y lo que oíste, y tienes que transmitirlo como Juan dice, lo que palparon nuestras manos.
Y tus hijos tienen que decir eso. Lo que palparon mis manos. Entonces, ¿cómo sintió cuando metiste Tomás, tu dedo en su costado? Se sintió raro, pero caí de rodillas. Dios mío y Señor mío. Y fue a morir en la India, Tomás. Eso es lo que puedes transmitir. Los demás lo pueden estudiar en UNAM. Pero tú eres quien tiene que transmitir eso. Esa chispa, ese fuego. Y tiene que estar bien prendida la antorcha y haces así. Ten. Amén. Considera lo que digo. Que el Señor te dé entendimiento. ¿Oramos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Nuestro Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu favor en tantas cosas y en tantas formas. Multiforme gracia. Muchos de nosotros aquí estamos asombrados continuamente de esa multiforme gracia, de tantas y tantas formas, Señor. Y muchos también nos hemos acostumbrado tanto a tu favor que se nos olvida lo que era vivir en enemistad y la desolación total de nuestra alma. Y Dios nuestro, te pedimos si hay algo que podemos transferir, que sea el momento en que supimos lo que es ser perdonado. El momento que supimos y escuchamos las puertas del cielo abrir. Permítenos de alguna manera y de todas formas posibles, Señor, incorporar eso en una vida, en conversaciones, en ejemplos, en mucha paciencia, y encargar eso a nuestros hijos y que sean hallados fieles. Y te lo pedimos, Señor, para que tú exhibas en este mundo esa gracia, esa misericordia, ese amor, que tú lo exhibas para tu gloria, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.